La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 45, del verso 25 hasta el capítulo 46 en su versículo 4. Voy a leer en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios que encierra una gran realidad que puede revolucionar nuestra vida en los momentos que nos ha tocado vivir actualmente. El título de este tema es: cuando nos afligimos es porque no creemos. Oiga, cuando nos afligimos es porque no creemos. Revive creyendo. Ahora, cuando hablamos acerca de este tema es porque el Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendríamos algo. Lo dijo el Señor Jesús, repito. No lo dijo cualquier persona, no lo dijo un filósofo, no lo dijo un maestro de Israel, no lo dijo un escriba, no lo dijo un fariseo. Lo dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué dijo para todos sus seguidores? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que cuando nosotros pensamos que viviremos siempre una vida donde todo será felicidad, paz y bendición, tiene que estar pensando en el cielo. Porque mientras estemos en este mundo, habrá aflicciones. Eso que quebranta nuestro ánimo, eso que nos hace sentir tristeza, eso que nos hace sentir dolor, que nos hace sentir desesperanza, eso lo vamos a experimentar continuamente en nuestra vida. Ahora hay una manera de contrarrestar la aflicción. ¿Usted sabe cuál es? Algunos dicen que es a través de la música, otros dicen que es a través de la meditación trascendental, otros dicen que es a través del yoga, de actividades relajantes, y bueno, viene un sinfín de soluciones para la aflicción. Pero la Biblia, el libro de los libros, el manual de vida, nos enseña cómo contrarrestar la aflicción. Y también nos dice que es producto la aflicción, ¿de dónde viene? Ahora usted dice, bueno, el Señor dijo que tendríamos aflicción. Sí, Él lo dijo, pero sucede que esa aflicción se puede convertir en una bendición para nosotros. Ahora, ¿cómo se puede convertir en una bendición? Porque a través de la aflicción se puede desarrollar nuestra fe, ¿lo sabía? La aflicción se contrarresta con la fe, porque cuando tenemos fe, que podemos resumir en este momento su significado para poder entender, lo resumimos diciendo que es creer a lo que Dios nos dice. Así de sencillo, creer a lo que el Señor nos dice.
eso nos va a llevar a contrarrestar la aflicción. Permítame ilustrarlo. Usted ha perdido un ser querido. Ahora usted sabe que ese ser querido partió de esta tierra, pero partió bajo la cobertura del Señor. Usted se encuentra afligido. Es normal desde el punto de vista humano. Pero usted puede contrarrestar esa aflicción. ¿Y cómo la puede contrarrestar? Creyendo. ¿Y en qué va a creer? Va a creer en lo que el Señor dice. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho? Que un día todos resucitaremos. Que un día tendremos un cuerpo transformado conforme a la imagen del cuerpo que el Señor tuvo al resucitar. Como Él resucitó, también los que creen en Él han de resucitar. Y se han de ver nuevamente aquellos que partieron en el Señor. Y también usted puede creer que el Señor dice que al partir de esta tierra, entonces es honrada delante del Señor la muerte de sus santos. Aquellos que parten en el Señor, entonces van a un lugar de reposo, como el Señor se lo dijo a un agonizante ladrón en la cruz, que se atrevió a decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si yo creo que ese ser querido que partió está en la presencia del Señor, entonces tengo consuelo para mí porque sé que está con el Señor y que está reposando y que solamente tenemos una separación física momentánea porque un día le volveremos a ver en todo el esplendor de un cuerpo glorificado y resucitado. Entonces, ese consuelo de la palabra que Dios ha dicho lo lleva a usted y a mí a salir de la aflicción y poder superar la aflicción. En estos momentos usted puede estar pasando necesidades, puede estar teniendo carencia de cosas. Y usted ora al Señor y se siente afligido por la necesidad, no solo por usted, sino porque ve que sus hijos también están padeciendo, su esposo o esposa está padeciendo, un ser muy querido, tal vez su madre que vive con usted, su padre, y usted no puede adquirir las medicinas que necesita. Y usted se encuentra afligido. Pero entonces usted puede contrarrestar la aflicción, yo puedo contrarrestar la aflicción creyendo en las promesas de Dios. Y el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y el mismo Señor que envió unos cuervos a sustentar a Elías mientras todo el país de Israel perecía de hambre y de sed, y el Señor le envió el sustento a través de unos cuervos, y luego que se secó el arroyo del cual él tomaba, Dios lo llevó donde una viuda que le sustentó, y pudo esa viuda también ver la gloria de Dios, los milagros de Dios manifiestos a través de Elías, porque un hijo que ella tenía y que murió, entonces el Señor permitió que fuese resucitado para que la fe de esta mujer fuese fortalecida. Entonces esto quiere decir que el Señor siempre va a sustentar a su pueblo, el Señor siempre va a proveer a su pueblo, el Señor me permitirá pasar por momentos de prueba para ver si yo reniego de Él. Por eso el salmista decía: no me des riquezas ni pobrezas, no vaya a ser que teniendo riquezas entonces me llene de soberbia, o teniendo entonces pobreza blasfeme de ti. Es decir, está pidiendo el sostenimiento del pan necesario de parte del Señor. Porque podemos tener momentos de abundancia, pero también pueden venir momentos de escasez. Pero si usted le cree al Señor que esta es una etapa transitoria y que estas mismas aflicciones se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo, entonces usted puede cobrar ánimo. Por eso es el título que dije al comienzo de esta meditación: cuando nos afligimos es porque no creemos. Es porque conocemos mucha Biblia, es porque hemos predicado tal vez mucho, tal vez muchas veces le hemos dado palabras a otros, pero cuando nos toca a nosotros vivir los momentos de aflicción, entonces simplemente dejamos de creer.
Andamos con nuestro ánimo totalmente decaído y devastado, y eso no es otra cosa sino la ausencia de fe. Porque si usted tiene fe y yo tengo fe, entonces podemos superar la aflicción. Repito, la aflicción se supera creyendo. Usted está enfermo y el médico le dice que no hay nada que hacer, que ya todo ha llegado a su fin, que simplemente disfrute los últimos días de su vida. Pero si usted le cree a Dios y cree que Él es el dueño de la vida y si a Él le place, Él tiene el poder para sanarle, entonces usted saldrá de la aflicción y la depresión a revivir en la esperanza. Eso es lo que ocurre en la historia que leemos hoy. Y sucede que en esta historia se nos habla acerca de uno de los patriarcas de Israel. Se nos habla acerca de Jacob. Este hombre Jacob tenía varios hijos, los cuales se van a convertir más adelante en los que van a dar nombre a las diferentes tribus del pueblo de Israel. En este momento son solamente una familia. Y había alguien muy querido por Jacob, había alguien muy amado por él. Y sucede que un día sus hermanos vinieron con la noticia a decirle a Jacob que ese hijo que él amaba, ese ser tan querido por él, que era el predilecto entre todos los hermanos y tenía una túnica de colores para, de esta manera, según la costumbre de aquel tiempo, mostrar el favor que tenía su padre sobre él, vienen a decirle que ha sido devorado por las bestias en el campo. Traen su ropa ensangrentada y Jacob llora amargamente, y desde ese momento Jacob empieza una etapa de sufrimiento y aflicción porque él cree que su hijo ha muerto. Pero sucede que él no había muerto. Sus hermanos por envidia le habían tomado y le habían arrojado en una cisterna, y luego cuando pasaban unos comerciantes le habían vendido como esclavo. La historia es maravillosa porque este hombre que fue vendido como un esclavo más tarde se convertiría en el gobernador de todo Egipto y en el hombre más poderoso de la tierra para aquel entonces. Pero Jacob lo desconocía. Y cuando yo no conozco lo que Dios hace y cómo Dios hace, oiga, lo que Dios hace y cómo Dios lo hace, que no es de la manera como yo espero que lo haga, pero Él lo hace. Cuando yo no entiendo esto, entonces mi vida es aflicción. Lo que yo desconozco me lleva a afligirme. Y es por ello que un cristiano debería ser el primero en poder superar la aflicción. Porque el cristiano ha pasado al conocimiento de Dios. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio un conocimiento que antes no teníamos. Ahora nuestros ojos fueron abiertos y podemos ver las maravillas de Dios y contemplar su hermosura y gloria. Contemplar su mano en todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Pero si usted desconoce cómo obra Dios, si usted desconoce qué ha pasado con las promesas de Dios, entonces usted tiende a afligirse. Y mire que en estos momentos hay pueblo de Dios afligido. Y mire que en estos momentos hay pueblo de Dios quebrantado. Y mire que en estos momentos hay pueblo de Dios que se encuentra con el ánimo devastado. Así se encontró Jacob. Y vivió así durante mucho tiempo. Pero me llama la atención lo triste de esta historia, no por José, porque José formaba parte del plan de Dios para permitir que él se convirtiese en el gobernador de Egipto y de esta manera preservar la vida del pueblo de Egipto y también del mundo entero a través de la sabiduría que él le dio a José para que fuese el administrador de toda la producción del imperio más grande del mundo, como lo era en ese momento el imperio egipcio. Ahora, mientras Dios está obrando y honrando y glorificándose en la vida de José, su padre está aquí sufriendo, lamentándose y en un profundo dolor. Ese dolor llevó años. Ese dolor él nunca lo había podido superar. ¿Y cuántos de nosotros arrastramos cosas en nuestra vida que no hemos podido superar?
¿Cuántos de nosotros no solamente sentimos la aflicción porque, oiga, el Señor lo dijo y lo repito, en el mundo tendremos aflicción? Pero el problema está en que esa aflicción es transitoria. Esa aflicción no es perenne, no es permanente. Ahora, ¿por qué vivo en una aflicción permanente? ¿Por qué no puedo superar la aflicción que me toca vivir? Ahora no la supero porque no entiendo lo que Dios está haciendo. No entiendo que mientras yo me angustio por algo, ya Dios lo está solucionando. No entiendo que mientras yo oro, el Señor oye y responde mi clamor conforme a su voluntad. No entiendo que todas las cosas que ocurren en mi vida me ayudan para bien. No entiendo que si en este momento estamos atravesando un momento oscuro de la historia, sin embargo, la luz de Cristo sigue resplandeciendo en medio de la oscuridad y el Señor, con una antorcha encendida que es su palabra, nos dice cómo avanzar en medio de los tiempos oscuros. Entonces el desconocimiento produce aflicción. Pero cuando la aflicción llega a mi vida y yo contrarresto y ataco con la fe, entonces puedo ser un más que vencedor en Jesucristo. Qué maravilloso cuando nosotros podemos entender estas verdades espirituales. Porque, repito, estamos hablando de este tema cuando nos afligimos es porque no creemos. Revive creyendo. Y es porque hay muertos en vida. ¿Usted sabía eso? Usted dirá, o sea, zombies. Bueno, es que la creencia de un zombie eran muertos que sin tener en su vida las emociones que tenían antes, sin embargo podían caminar y andar, pero en realidad eran muertos. Ahora yo puedo estar muerto en medio de mi vida. ¿Muerto en qué? Porque la muerte significa separación. Y yo estoy separado del gozo del Señor. Estoy separado del regocijo del Señor. Estoy separado de el poder tener júbilo delante de Dios. ¿Y por qué estoy separado? ¿Y por qué estoy viviendo de esta manera? Porque desconozco las Escrituras y el poder de Dios. Así lo dice la palabra del Señor, refiriéndose a palabras del Señor Jesucristo. Por desconocer las Escrituras y el poder de Dios, entonces me aflijo. Me aflijo porque en medio de todo lo que estoy viviendo se me olvida que Dios ha prometido ser mi proveedor. Pero que antes de proveer, y quiero que compartamos pronto una palabra basada en ello, antes de Dios proveernos, primero nos prueba para ver si somos fieles, para ver si en realidad seguimos creyendo en Él sin renegar de Él. Sin nosotros estar conscientes y recordar que Dios tiene el poder para intervenir en lo que nosotros estamos viviendo, entonces viviremos afligidos. Si usted tiene problemas matrimoniales y usted se olvida del conocimiento de tanta palabra que ha oído, que usted puede ganar a su esposo o esposa con una conducta casta y también respetuosa. Cuando usted aprende a tratar a su esposa como vaso más frágil, a pesar de que ella sea tan cruel y tal vez con una actitud hostil hacia su vida. Pero cuando usted aprende que la Escritura nos dice que venzamos con el bien al mal, que no nos dejemos vencer por lo malo, entonces usted no se afligirá porque usted sabe que Dios va a intervenir en lo que usted está viviendo. Entonces no entra la desesperación y piensa que me voy a divorciar, es que va a pasar esto o aquello. Es que usted sigue creyendo en esperanza contra esperanza, en el poder de Dios y en lo que Dios puede hacer, que es mucho más glorioso de lo que usted puede hacer. Qué maravilloso poder entender eso. Y es que tenemos frente a nosotros una historia que refleja esto. Se nos habla de Jacob. Jacob era un hombre que era temeroso del Señor. Y él tenía un hijo amado, un hijo predilecto. En aquel tiempo los hijos amados, predilectos, en posición delante de su padre, se les daba una túnica de colores. Ahora se nos dice que un día vinieron sus hermanos, los hermanos de José, a decirle que José había sido devorado por una fiera. Y le trajeron su ropa ensangrentada. Y entonces
él se aflige, como lo acabamos de decir. Él se aflige, él se siente que su vida se ha acabado. ¿Sabe cuánto tiempo duró esta aflicción de José? Tiempo, pero él estaba siendo prosperado y bendecido por Dios. Porque cuando José al principio pasó por penurias, por ser vendido como un esclavo, sin embargo, eso formaba parte del plan de Dios. Y ese plan de Dios era preservar la vida del pueblo de Israel y también de Egipto y del mundo entero, porque Egipto se convirtió en ese momento en el proveedor de trigo para todo el mundo. Allí el imperio se vuelve mucho más poderoso y mucho más grande. Pero sucede que eso también era plan de Dios, porque dentro de ese imperio se iba a desarrollar la nación que iba a recibir el pueblo, el nombre de pueblo de Dios. Dios estaba haciendo cosas en su plan y Jacob lo desconocía. Y por Jacob desconocerlo, vivía afligido. Y cuando nosotros desconocemos lo que el Señor hace y lo que el Señor ha prometido, entonces vivimos vidas fracasadas y tristes. Vivimos vidas grises que en vez de atraer a otros al conocimiento de la verdad y otros desear vivir como nosotros vivimos y experimentar el gozo que nosotros experimentamos, más bien en su corazón dicen: pero si él es cristiano y vive de esta manera, pero si él es cristiano y anda tan afligido, entonces ¿dónde está su Dios? Como aquella hermana que lloraba desconsoladamente por la muerte de su madre en el hospital central de acá, de Maracay, y ocurre que mientras ella lloraba se acercó una enfermera que no era cristiana y le habló a la cristiana y le dijo: consuélese, tenga paz, usted confía en Dios, entonces esta ha sido la decisión de Dios y Él le va a fortalecer. Eso se lo estaba diciendo una persona que no tiene conocimiento de Dios a alguien que continuamente está oyendo la palabra de Dios. Pero una cosa es oír y otra cosa es creer. Cuando yo creo, entonces la aflicción se convierte para mí en algo transitorio, porque yo sé que atravieso valles de sombra de muerte, pero más adelante me esperan aguas de reposo donde voy a ser pastoreado por el Señor. Yo sé entonces que mi Redentor vive y que aunque me encuentre en esta condición, el Señor me levantará nuevamente, el Señor tendrá misericordia de mí. ¿Se da cuenta? Entonces, el creer contrarresta la aflicción. ¿Está usted padeciendo de aflicción? ¿Está usted padeciendo de profunda tristeza, de profunda angustia, que es el síndrome que se está manifestando en el mundo entero por todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Entonces yo le invito a tomar la medicina celestial y creerle a Dios. Y como el creer en Dios, esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces lea la Biblia, pero no la lea como una historia lejana y como que si tiene promesas para otro y no la tiene para usted. Aprópiese de esas promesas y no viva en aflicción. Jacob duró mucho tiempo viviendo en aflicción. José se fue siendo un joven. Y sucede que después se convirtió en el administrador de todo Egipto. Durante todo ese tiempo su padre estaba afligido. El hombre que es uno de los patriarcas de Israel, el hombre que ha luchado con el ángel de Dios y ha vencido, el hombre que ha visto a Dios hablarle en una visión en Betel, el hombre que conoce la gloria de Dios, ahora se encuentra en aflicción. Y déjeme decirle que aunque usted no haya tenido las mismas experiencias que Jacob, estoy seguro que Dios le ha demostrado a usted lo grande que es, lo poderoso que es y las cosas que Él puede hacer. Ahora mi pregunta es, si Dios es así, si Dios se comporta así, si Dios actúa así, si Dios le ha auxiliado, si Dios ha provisto, si Dios le ha sustentado, si Dios lo ha ayudado en algún momento en su vida, ¿por qué no creer que ahora también lo va a hacer? ¿Por qué no creer que si usted, aún siendo inconverso, vio la mano de Dios en su vida, ¿por qué no la va a ver ahora que es creyente? Es porque como la aflicción es un sentimiento, entonces los sentimientos generalmente son los que nos controlan. Pero el verdadero creyente no lo mueve el sentimiento, lo mueve es la fe. Es el motor que impulsa su vida. Entonces ocurre que Jacob se encuentra afligido y no haya en su vida consuelo.
Ahora ocurre que él estando allí, entonces llegó el momento en el que Dios movería otras piezas en el cumplimiento de su voluntad, en el cumplimiento de ese plan perfecto que siempre tiene. Y es que él permite que los hermanos de José tengan la necesidad de ir a comprar el trigo en Egipto. Cuando ellos van, después de unas tretas que hace José para tratar de hacer volver a Benjamín, al más pequeño de todos, a hacerlo volver a la tierra de Egipto y tenerlo con él. Entonces sucede que estos hombres descubren, se dan cuenta cuando José se manifiesta que él es aquel que vendieron como esclavo. Ahora ocurren una serie de acontecimientos, pero lo cierto es que entonces ellos regresan con muy buenas noticias. Y las muy buenas noticias es que vienen a decirle a Jacob: ¿sabes qué, papá? Tú has estado llorando porque tu hijo lo devoró una fiera. Y era que ellos lo habían vendido como esclavo. Ellos sabían la verdad y habían dejado a su padre consumirse en tristeza. Pero entonces ahora le dicen: padre, hay una buena noticia, y la buena noticia es que José está vivo y es gobernador de todo Egipto. Ahora dice literalmente la escritura, bendito sea el nombre de el Señor, que él no creía lo que ellos le estaban diciendo, y dice: y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Entonces literalmente tengo que saber que cómo llama Dios a no creer algo que nos va a llevar a la aflicción. Cuando estoy viviendo aflicción, si la aflicción lo está consumiendo es porque usted no cree. Porque si usted cree, aún en medio de la aflicción, usted puede tener esperanza. Ese es el cuadro. Tiene esperanza en estos momentos. Puede seguir diciendo que su Redentor vive. Puede seguir diciendo que cuando todo empiece a marchar nuevamente, Dios lo va a llevar a salir adelante, y no como algunas personas dicen que entonces viene lo más negro para todos. Y aunque sabemos que hay aflicción que ha de venir sobre el mundo, sin embargo sabemos que Él, Dios, guarda a su pueblo. Pero eso no es solamente oírlo, usted tiene que creerlo. Porque si usted cree que Cristo un día le ha de resucitar, porque si usted cree que hay un cielo, porque si usted cree que hay un Dios, entonces también tiene que creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, que recibirá un galardón en el futuro, y ahora con persecuciones también tendrá recompensa para su obra. Entonces no hay razón para estar afligido. La aflicción tiene que convertirse en el creyente momentánea, pero no puedes dejarte sumergir en ella. No puedes dejar que la depresión y tristeza te consuman, porque estás diciendo que no tienes fe. Estás diciendo que le crees más a la mala noticia que te dieron, que le crees más a lo que el esposo o esposa dijo que te iban a dejar y se iban a divorciar. Le crees más a los economistas, sociólogos y políticos que a lo que Dios dice que Él puede hacer y que va a hacer en tu vida. Oh, qué maravilloso poder entender y creer estas verdades. Y quiero decirle que de repente se da cuenta Jacob que algo normal no está pasando. Y es que hay una presencia diferente frente a él. Él conoce su tierra, él es de muy edad avanzada, pero ahora sucede que él sabe que algo extraño pasa, que algo que no pasaba continuamente en su tierra está pasando. Y es que se encuentran unos carros que no son de producción de ese lugar. Se encuentran unos carros con caballos muy lujosos, es decir, como sería en estos momentos decir que me han mandado a buscar en vehículos último modelo. Así eran los carros de Egipto que estaban parados frente a la casa de Jacob. Entonces quiero decirle que la bendición de Dios está más cerca de lo que usted cree. Oh, gloria a Dios, alabo al Señor por ello, porque siento su gloria en estos momentos cuando digo estas palabras. Es que frente a nosotros, mientras el mundo ve tragedia, mientras el mundo ve dolor, mientras el mundo ve el acabose, nosotros vemos esperanza, nosotros vemos que Dios está dispuesto a actuar a nuestro favor.
que Dios está dispuesto a actuar a favor de su pueblo, que Él no ha cambiado. Entonces dice que José cuando vio eso, que Jacob cuando vio esto, entonces dice, basta ya. Yo no voy a seguir en esta tristeza, yo me voy a levantar y voy a montarme en uno de esos carros que vino a buscarme y pasaré esta etapa. Se acabó el sufrimiento, iré y José cerrará mis ojos, eso es fe. Entonces Dios en este momento le está diciendo, mira, estoy frente a ti, no tengo un Cadillac frente a ti, no tengo una limusina, no tengo un carro egipcio, lo que tengo delante de ti son bendiciones gigantescas, mucho mayores que todas estas cosas que acabo de nombrar. Dios las tiene preparado para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ya Él tiene su respuesta, ya Él tiene su bendición, está frente a usted, está frente a su casa. Ya la provisión usted la tiene enfrente, ya la salida al problema que está viviendo usted lo tiene enfrente. Solamente basta que usted pueda creerlo y entonces si cree, salga de la aflicción. Pero si usted sigue afligido, entonces usted me está diciendo que usted no le cree a Dios. Y si usted no le cree, entonces me preocupa grandemente porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puede ver usted la solución frente a su vida? Entonces, si no lo ve, pide al Señor que unja sus ojos con el colirio espiritual para que su discernimiento sea abierto y pueda ver las bendiciones que ya Dios le ha enviado. No que la va a enviar en un futuro, en 10 años, 20 años, 30 años, 40 años o otra generación. Yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Si usted cree en esas palabras, entonces usted puede ver lo que ya Dios ha enviado para su vida, para bendecirle. Y entonces usted cambiará la aflicción por gozo. Entonces usted cambiará la aflicción por alegría. Entonces usted cambiará la aflicción por regocijo y se producirá el fruto del agradecimiento. Oh, gloria sea dada al nombre del Señor. Qué maravilloso cuando puedo comprender todas estas verdades. Y ahora ocurre algo glorioso. Yo no me puedo quedar hasta ahí en la historia. Leí el capítulo 16, ¿cierto? Y aunque más adelante queremos profundizar eso, quiero decirle algo elemental que está allí y que no es tomado en cuenta. Cada vez que en la Biblia se nombra el título que recibe, el nombre que recibe un lugar, usted debe buscar qué significa ese lugar, porque no lo está diciendo la Biblia por casualidad. Se nos dice que Jacob, antes de partir a Egipto, entonces él fue a el pozo de Berseba. Si usted quiere saber qué es el pozo de Berseba, entonces lo invito a que lea el libro de Génesis en su capítulo 21. Cuando leemos este libro, entonces nos damos cuenta que pasó algo en un momento. Y fue que los siervos de un hombre muy poderoso, del rey más poderoso de aquella región, sus siervos habían tomado un pozo que había cavado Abraham para él. Ellos lo habían expropiado de eso, habían cometido injusticia con ellos. Y entonces él va y habla con Abimelech y llegan a un acuerdo. Y en ese acuerdo, entonces le dice a Abimelech cuáles son sus condiciones y qué espera él de él. Y sucede que si eso lo hacía, él le iba a devolver el pozo a Abraham. Ahora ese lugar se llamó Berseba. Berseba significa el pozo del juramento. Ahora aquí en el capítulo 16, un hombre afligido se levanta y va al pozo del juramento. Usted sabe lo que hay en un pozo, aguas profundas. Usted sabe lo que hay cuando alguien está desesperado y afligido. No ve la solución porque la solución es muy profunda. Y está tan profunda que no hay agua para sacarlo, no hay envases para sacarlo, no hay mecanismos para sacarlo, sino que esa bendición que está allí en la profundidad, y me estoy refiriendo a que está allí, pero está tan profunda que necesito que algo lo saque. Y entonces usted dirá, la mano de Dios lo va a sacar.
Ah, gloria a Dios, si entiende esta palabra espiritual que le diré en este momento, como toda la palabra que estamos predicando es espiritual, quiero que esto impacte su vida y se dé cuenta que hay bendiciones que están en su vida y que solamente podrá extraerlas, solamente podrá sacarlas creyéndole a Dios, podrá sacarlas por medio de la fe. Y mientras su fe no sea lo suficientemente robusta, entonces usted empezará a sacar el balde de agua, empezará a alar el mecate para tratar de extraer el envase con el agua y se va a romper. ¿Por qué? Porque no tiene una fe sólida. Por eso Dios nos tiene que pasar por tantos momentos difíciles y por eso digo que en estos momentos todo lo que vive la iglesia a nivel mundial por esta condición de la pandemia y por todas estas cosas que están pasando tienen que producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Tienen que producir en nosotros cada día el poder ser robustecidos en la fe, porque nos alimentamos de la fe y nosotros en el nombre del Señor debemos creer que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Los encuentros que ocurren en pozos transforman vidas, porque eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo y su encuentro con la mujer samaritana. Fue precisamente en un pozo para extraer agua. Usted conoce ese acontecimiento y en algún día lo estaremos tratando, pero en estos momentos estoy diciendo que si usted cree que esa bendición está tan profunda o usted se cree que ha caído profundamente mucho más bajo de lo que usted esperaba caer, porque han pasado tantas dificultades, soluciones en su vida no han llegado y ha pasado por momentos tan terribles, entonces es hora de creer y por medio de ese creer usted puede traer las promesas de Dios a su vida. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no le crea a las circunstancias. Vea al Dios poderoso que ha actuado en usted. ¿Se recuerda cómo Dios actuó en algún momento? ¿Se recuerda cómo Dios sanó a un hijo suyo? ¿Cómo hizo un milagro en algún momento en su vida? Que eso le sirva de ancla de fe. Porque Él no varía, en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Entonces crea que Él va a actuar a su favor. Crea que Él sacará esa agua que usted no puede sacar. Pero aquí lo maravilloso es, aleluya, que en el capítulo 21 del Génesis se nos dice que en aquel pozo, después de haber hecho el pacto con Abimelech, por eso se llama el pozo del juramento o el pozo del pacto, y es que las promesas que Dios nos ha hecho, esas promesas se cumplen, son un pacto que Él ha realizado y mientras yo haga mi parte, mientras yo le obedezca, entonces disfrutaré de las bendiciones condicionadas y de las bendiciones incondicionadas. Podrán ser bendiciones que fluyen en mi vida continuamente, no por mis méritos, es por la gracia del Señor, pero esas bendiciones van a seguir manifestándose en mi vida. Dice que Jacob reaccionó y dijo, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Yo le invito a reaccionar. ¿Qué está haciendo usted? Hablando de las mismas cosas que habla el mundo, quejándose como el mundo lo dice, o repitiendo las tragedias que han de venir a la humanidad como los demás lo dicen. Eso es lo que usted está haciendo en estos momentos. Le invito a detenerse y le invito a creerle a Dios y creer en el pacto que Él ha hecho con nosotros. Somos ministros de un nuevo pacto. Ese pacto se llama evangelio y ese evangelio significa buenas noticias. Y sucede que le trajeron las buenas noticias a Jacob y él no las vio tan buenas y él no las aprovechó. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted con las promesas de Dios? ¿Usted le puede creer? ¿Usted puede afianzarse en él? ¿Usted y yo podemos decir que realmente le creemos? Y en el momento que llegue la aflicción, y en este momento que estamos viviendo, usted sigue creyendo en esperanza contra esperanza, repito, pero vea lo que el Señor ha hecho por usted. Y vea que entonces es Él el que ha permitido que usted atraviese por esta situación, pero Él sigue estando presente en su vida. No se ha olvidado de usted porque no lo dejará, como le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya acabado todo lo que dije que haría en ti. Ahora, ese pozo del juramento ocurrió algo. Cuando Abraham realizó ese pacto con Abimelech, el hombre más poderoso de la tierra, sucede que él plantó
un tamarisco. Es que Dios tiene unas cosas tremendas. ¿Por qué tiene que decir eso? Que Él plantó ese árbol. ¿En qué nos edifica a nosotros eso? ¡Ay, muchísimo! Porque aunque quiero hablar de ello de una manera más detallada, quiero que en este momento entienda que este árbol es apreciado grandemente en las tierras orientales, porque el tamarisco puede crecer en zonas áridas, en zonas muy secas. Sus hojas no se evapora casi la humedad que hay en ellas. Y es por ello que los caminantes y aquellas personas que están agobiadas por el clima anhelan poder llegar bajo un tamarisco, porque proporciona frescura, porque proporciona cobijo. Entonces Abraham, que se deja guiar por el Señor para hoy nosotros poder tener esa enseñanza, es que Él sembró aquel árbol porque es el símbolo del descanso en medio de lo árido. Es que cuando yo acepto el pacto de Dios, es que cuando yo acepto lo que Dios dice de mí y para mí, entonces todo va a cambiar en mi vida. Entonces todo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque ahora voy a reposar en ese tamarisco. Ahora voy a obtener la frescura en medio de la sequía. Eso simboliza el tamarisco en la tierra hebrea. Representa la frescura en medio de la sequía. Es uno de los pocos árboles que puede crecer hasta 6, hasta 9 metros sin casi ningún ingreso de agua por sus raíces. Es un árbol asombroso y que todavía hoy se estudia por qué tiene esas cualidades. Pero entonces usted entiende que Dios quiere que su vida esté bajo un tamarisco. Puede entender que al creerle en las promesas a Dios y al creer en el sustento de Dios y al creer todas las cosas que Él ha dicho de nosotros, entonces cuando usted la cree ya deja de agitarse tanto, ya deja de correr como Marta para acá y para allá y se sienta a los pies del maestro, porque sabe que entonces no tiene de qué preocuparse, porque todo va a estar bien, porque todo está en las manos del Señor y usted cree que Él va a actuar, y como cree que Él va a actuar, entonces puede tener fresco en su vida. El árbol tamarisco no es otra cosa que el símbolo que ya el Señor explicó, que el hombre justo será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el Señor seguirá añadiendo bendición a su vida, prosperándole primeramente en lo espiritual, porque si es prosperado en lo espiritual, también será prosperado en las otras áreas de su vida que necesiten una intervención de Él. Pero para usted poder ver la gloria de Dios, y yo para poder ver la gloria de Dios, entonces yo tengo que estar dispuesto a creer y descansar, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Me parece a Dios decirnos en este momento: quédate tranquilo. Pero Señor, no tengo trabajo, quédese quieto. Señor, no tengo provisión, cállese, espere en mí, no blasfeme, no reniegue. Crea en mí que yo lo voy a hacer. Cuando tenemos una fe auténtica, sencilla pero auténtica, entonces nada nos es imposible. Entonces nada nos detiene. Entonces nuestras pruebas se convierten en bendición, porque estaré morando bajo la sombra de ese tamarisco, recibiendo frescura en medio de todos los desiertos que he vivido y que me tocan vivir. Tengo que ir al pozo de Berseba, porque allí es la palabra que Dios dio, juró el Señor y no se arrepentirá. Lo que Dios ha dicho, eso se ha de cumplir. Lo que Dios ha dicho es la firme ancla de nuestra confianza y de nuestra esperanza. Así que hoy le llamo a revivir. Aquí se nos dice literalmente ello, gloria a nuestro Dios para siempre. Dice literalmente que Él revivió.
porque estuvo muerto en vida. Estuvo muerto de dolor porque su hijo privilegiado y su hijo predilecto ahora estaba muerto, y pasaron muchos años y él seguía en la aflicción. Y usted no puede durar mucho tiempo en la aflicción porque eso es peligroso. Eso lo puede llevar a renegar de Dios y apartarse de él. Entonces, lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo es creer en el Señor, es creer en sus promesas, es creer en el pacto que Él ha hecho. Entonces cambiaré la aflicción por gozo. Entonces podré revivir de donde me encuentro muerto, separado de las bendiciones de Dios, y siento que mi alma cada día se seca. Dios te llama hoy a revivir, pero solamente eso ocurre si crees en Él, crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y te mantienes obedeciendo a Dios. Entonces estarás seguro de que sobre tu vida nacerá el sol de justicia y en sus alas te traerá salvación. Este mundo está lleno de aflicción, y ahora, cuando termine todo este proceso, las aflicciones seguirán manifestándose para decirnos que hasta aquí llegamos. Pero no, todas las aflicciones que se presentan en nuestro camino han de ser enfrentadas por medio del creer. Recuerde, la aflicción es fruto de no creer, mientras que creerle a Dios es la fe que da vida, y vida en abundancia. Hoy le invito a salir de la aflicción y venir a la esperanza. Hoy le invito a creer verdaderamente en lo que el Señor ha prometido y ha dicho sobre usted y sobre mí. El justo por su fe vivirá. Es la sentencia bíblica. Yo le invito a que vivamos de esa manera. Un gran abrazo para todos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos una vez más en la palabra diaria. Ya vamos a hacer una oración. Les recuerdo que puede ir a nuestro canal en YouTube y suscribirse, o también puede ir a Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo y puede allí obtener todas las prédicas que el Señor nos ha dado. Para ir a Facebook, entonces utiliza el mismo nombre, pero también puede pedir ser agregado al grupo de WhatsApp, donde día a día, bajo la dirección del Señor, predicamos, colocamos nuevas prédicas para que usted pueda ser robustecido en su vida espiritual. Quiere hacerlo, entonces envíeme un mensaje de texto a este número, el 0414-450-9430. Repito, 0414-450-9430. Dime su nombre para registrarlo, y con todo gusto entonces usted quedará incorporado a el grupo de la palabra diaria, donde todos los días lo que se envía es el mensaje de la palabra de Dios. No hay otra publicación sino solamente los mensajes que el Señor nos ha entregado. Así que le invito pues a que pueda verlos, descargarlos, y que le sean de gran edificación y bendición. Hasta una próxima emisión de la palabra diaria de hoy. Pero ¿qué le parece si tomamos unos segundos para hacer una oración juntos al Señor? Allí donde usted está, puede cerrar sus ojos en señal de comunión y repetir conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. La creo, Señor. Quiero revivir de aquello que tú colocaste en mi vida y de una u otra manera se ha apagado. Señor, ayúdame y que reviva tu bendición en mí, que reviva espiritualmente para buscar de tu presencia, Señor. Y que también, oh Señor de la gloria, aquellos que me rodean puedan llegar al conocimiento de ti. Te abro mi corazón, entra en mi vida, Señor, y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Desde hoy cambio la aflicción por creer, y sé, Señor, que si creo, veré tu gloria y veré tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hasta una próxima emisión de la Palabra Diaria. Gracias por compartir una vez más estos mensajes y recuerde que no valdría de nada si oímos y no hacemos. Bienaventurados son aquellos que oímos y ponemos por obra lo que oímos. Si conocieses estas cosas, bienaventurados sois si las hicieres.